En el centro de la Biblia, los salmos contienen testimonios sobre la oración y la adoración del antiguo Israel. No solo los sacerdotes profesionales están orando, la gente de la tierra, los poetas y los reyes cantan alabanzas al Creador y Salvador, pero también lloran y claman al Señor, anhelando su juicio y salvación. Entre estos salmos, que reflejan el sufrimiento del antiguo pueblo de Israel, también podemos encontrar destellos proféticos sobre el fin de los tiempos, cuando el gran juez finalmente vendrá en respuesta al anhelo de las naciones. Y el impulso escatológico de estos salmos ha sido notado por numerosos eruditos bíblicos. Y en las próximas 2 lecciones buscaremos en estos poemas y canciones sagradas mensajes que nos hablen a nosotros, que vivimos en el tiempo del fin. Pensaremos en nuestro sufrimiento, nuestras frustraciones y nuestras experiencias dolorosas en respuesta al silencio de Dios. Anhelaremos la paz en los momentos de problemas y guerras. Lloraremos con el pueblo de los salmos, pero también seremos consolados y fortalecidos en nuestra esperanza al conocer la realidad y la certeza de las promesas de Dios. Y nuestra última respuesta será entonces adorar al Señor. Entonces comprenderemos mejor la profundidad y el significado del anhelo de Israel. Pero lo más importante es que descubriremos cuán relevantes son los cantos de estos poetas y sacerdotes de los salmos para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Así que busca tu Biblia y vamos a abrirla para comenzar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, y en un momento más regresaré. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en los relatos del Antiguo Testamento para entender qué representan. Sin embargo, estos relatos no son la única fuente provechosa de información, ya que estos símbolos se encuentran presentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluyendo sus secciones poéticas. Y una fuente de información particularmente provechosa es el libro de los Salmos. La colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento, hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Todo está allí. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que hacen revivir el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que el antiguo Israel: ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Algunos detalles contenidos en el libro de Salmos, el himnario de Dios, así llamado, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de la tierra. Cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino que Dios mismo le mostró el modelo que debía seguir. Y le dijo: y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Descubrimos en el libro de Hebreos que el modelo utilizado era el de una realidad superior, el santuario celestial. Y aquí nos dice, la Biblia se explica a sí mismo, Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, dice mucho este versículo, ¿verdad? Hay mucho encapsulado, pero ¿qué nos enseña acerca de lo que Él hace por nosotros? Muchísimo, ¿verdad? Allí está el plan de salvación revelado. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Bueno, el santuario terrenal prefiguraba a Jesús con asombrosa minuciosidad. Desde el sacerdote y las ofrendas hasta el mobiliario y los detalles del diseño, todo ello hablaba de Jesús. Y el libro de Apocalipsis abunda imágenes del santuario. Allí están muchas de las imágenes. Encontramos allí el candelabro en los versículos iniciales, el arca de la alianza mencionada explícitamente en el capítulo 4 y otras numerosas alusiones al templo. Si no se conoce el santuario antiguo del Antiguo Testamento, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con las descripciones de sus visiones. Por eso es importante, amigos, leer toda la Biblia. Por eso es importante predicar toda la Biblia. Porque las experiencias de Israel, dice Pablo, le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Y podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con Él mediante el templo y sus servicios. De paso, los servicios del templo, allí está todo el plan de salvación de la A hasta la Z. Allí también vemos cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos. Además de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. Vamos entonces a uno de los salmos. Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aún no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, ya no está allí y no tendría sentido construir otra en la tierra. ¿Qué elementos entonces contiene este salmo que nos anima en relación con lo que Cristo hizo por nosotros? Bueno, Apocalipsis 14, allí encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el monte de Sión. Este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia ante su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, adyacente al de Sión y donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como monte de Sión. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario como la mayoría de las escenas claves del Apocalipsis. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el Monte Santo. Y David hace una pregunta de suma importancia en Salmos 15 y 24. Y dice, ¿quién residirá en tu santo monte? Y él mismo contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Ahora, compara esta respuesta que el mismo salmista dice con la descripción que hace Apocalipsis 14 del pueblo de Dios que está en Sión. ¿Qué paralelismo podemos encontrar aquí? Apocalipsis 14, 1 al 5. Tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo uno puede unirse a este grupo? ¿Y qué significado tiene el hecho de que el nombre del Padre es escrito en sus frentes? Símbolo de conocimiento, conciencia, aceptación, ¿verdad? ¿Te suena conocido con esto del sello de Dios? Sello invisible, pero que está en nuestras conciencias, en nuestras mentes. La descripción de aquellos a quienes se les permite estar en la presencia de Dios, según los Salmos 15 y 24, representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. Por eso la pregunta es,
¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. La Biblia enseña que si decimos que no hemos pecado o que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros. La única conclusión posible a la que podemos llegar es que el Cordero es quien nos permite estar en pie sobre el monte de Sión. Y aunque el Cordero no es mencionado en estos dos salmos de David, aparece en la descripción de Apocalipsis 14. Y da la impresión de que Apocalipsis 14 respondiera a la pregunta de David: ¿quién habitará en tu santo monte? Ahora que el Cordero de Dios está establecido en el monte de Sión, o el santuario, nosotros también debemos estar allí en virtud de su perfecta justicia acreditada a nosotros por la fe. Y podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sin su sangre no habría esperanza para nosotros. Piensa en todas las promesas bíblicas de victoria sobre el pecado. ¿Por qué aún con esas promesas seguimos sin estar a la altura del ejemplo perfecto de Jesús, que Jesús nos ha dado y que necesitamos su vida perfecta como sustituto nuestro? Tenemos un largo camino que recorrer, pero no nos desanimemos, todo es posible con Dios. El remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en su frente, el del Padre y el del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, es dudoso que se trate de dos nombres diferentes. En las Escrituras un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Eso es lo que decía el nombre. Y aún hoy en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. Y cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿cuál fue la respuesta divina? ¿Qué ocurrió luego cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés? Dice que entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Algunos imaginan adecuadamente la gloria de Dios como una luz enceguecedora e inaccesible. No obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria es su carácter. Y lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Y cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal, sino al carácter divino presente en la mente y en el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quién es y lo que ha hecho por ellos. Cuán interesante es también el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en conjunción con la entrega de otra copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes en Apocalipsis 14 son los que guardan los mandamientos de Dios. Nota lo que dice Hebreos, dice: este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hay allí una notable definición del Evangelio. Aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. El nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es un trasunto de su carácter, Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. Si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál es entonces la importancia de la ley de Dios? Muchísima, muchísima. Negarlo es negar el carácter de Dios en nuestras vidas. Bueno, en Salmo 5, David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. David insiste en que el mal no habitará con Dios. Y el objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo. Algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención el Salmo 5:7 describe un acto de adoración que es la cuestión central en juego en el gran conflicto, la adoración. Lucifer pidió ser adorado, pero era un ser creado, no puede ser adorado.
Y aún sigue con ese deseo. Y Apocalipsis 13 menciona 6 veces la adoración, y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. David dice que reverencia a Dios, y el mensaje del remanente hace el siguiente llamado al mundo. Dice, respeten a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Observa también que dice que no se halló engaño en las bocas de los redimidos, pues son veraces y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. Según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. Y la escena de Juan presenta aquí en esa parte clave del Apocalipsis, pues es asombrosa. Simples pecadores que han sido rescatados de la muerte y ahora tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Ese es el milagro de los milagros. No han ganado ese derecho, sino que les ha sido concedido por el Cordero de Dios. Porque el Cordero es justo. El justo Hijo del Hombre está allí con ellos. Fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa porque el Cordero de Dios la ha llevado por ellos. Y cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio, ¿verdad? El pueblo de Dios hace el último ofrecimiento de misericordia a gran voz. Y eso es lo que representa el mensaje de los 3 ángeles. El último llamado de misericordia de Dios a la humanidad. Después de que el Señor apareció en Isaías en la escena de la sala del trono, en Isaías 6, 1 al 8, y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios diciendo, aquí estoy, envíame. Y cuando supo que había sido limpiado por Dios, y a pesar de conocer sus faltas, estuvo dispuesto a trabajar para el Señor. ¿No ocurre lo mismo con nosotros? Por eso pregunto, ¿cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué promete hacer David después de haber sido perdonado y limpiado de su pecado? Veamos Salmo 51, 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ser llamado a la presencia de Dios es, en última instancia, ser enviado al mundo con una misión. Y en su sabiduría, Dios ha comisionado a los redimidos para servir como su vocero principal en favor de un mundo caído. El impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento. Porque dice en Apocalipsis 18:1, dice que su llamado final está dirigido al planeta caído, que está dirigido, va a iluminar al mundo entero. El carácter de Cristo, reflejado en sus hijos. Yo leo esta hermosa cita clásica del libro Camino a Cristo. Dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Vuelvo a repetir, amados, tan pronto como uno va a Jesús, nace en el corazón el deseo de compartir a Jesús a otros. Y lo contrario es cierto. Si no estamos yendo a Jesús, pues es difícil compartirlo, ¿verdad? Y los mensajes de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, se basan en este evangelio eterno, las buenas nuevas. Esto significa que aún antes de la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, del anuncio de la caída de Babilonia y de la advertencia contra la adoración a la bestia y su imagen, se proclama el fundamento del evangelio de la salvación en Jesús. Las advertencias y los mensajes de los 3 ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los voceros de estos mensajes tienen en Jesús y en lo que Él ha hecho por ellos, todo el respaldo y el mensaje del sacrificio de Jesús. Fuera del Evangelio eterno, realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo, hermanos. Medita en el hecho de que incluso antes del inicio de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, se nos señala el Evangelio eterno.
Por eso, ¿qué nos dice esto acerca de cuán fundamental es esta verdad para todo lo que creemos? Yo quiero finalizar con esta cita inspirada que está en el libro Patriarcas y Profetas. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de ser hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Juré a David mi siervo, mi mano será firme en su favor, mi brazo también lo fortalecerá, mi fidelidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi amor hacia él, y mi pacto será firme con él. Sus descendientes reinarán para siempre, y su trono durará como los días del cielo. Amados, ¿por qué nuestra esperanza en la venida del Señor, la preocupación por las señales de los tiempos, los acontecimientos sensacionales que se desarrollan en el mundo y nuestro deseo de prepararnos para el reino de Dios deben complementar nuestro trabajo personal en el crecimiento y desarrollo del carácter como cristianos? ¿Por qué los sentimientos y pensamientos de nuestro corazón deben corresponder también con nuestros ideales del reino? Analiza por qué nuestro esfuerzo religioso por santificarnos y nuestro ideal de santidad deberían hacernos más sensibles hacia nuestro prójimo y éticos en nuestro trato con él. Dios nos ayude para que tengamos una visión clara de quién es Dios, cómo nos ha rescatado y cuál es el mensaje precioso que tenemos que dar al mundo para reflejar su carácter. Padre Celestial, nos inclinamos ante ti en santa devoción, respeto, admiración y gratitud. ¿Cómo lo has hecho, oh Dios? ¿Quiénes somos? Polvo. Pero te dignaste enviar a tu Hijo para rescatarnos. Nos viste perdidos y hoy nos das esperanza, la última esperanza, la segunda y última oportunidad. No queremos hacerlo a un lado, al contrario, queremos agradecerte y vivir para ti y vivir aceptándote a ti, oh Dios, porque queremos vivir contigo por la eternidad. Nos entregamos a ti en esta hora. Queremos reflejar tu carácter. Para eso limpia el vaso de nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Y así te transformarás en un canal de bendiciones para los demás. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.